mañana estamos en Efesios capítulo 6 y versículos 8 y 9. Efesios capítulo 6, 8 y 9. Esos son los versículos de base. Y el título esta mañana es Yahweh el Señor de todos. Yahweh el Señor de todos. Esta es la última instrucción específica en esta carta a un grupo de personas terrenales. Es decir, ya Pablo estaba hablando a varios grupos de personas en particular. Estaba hablando a los hermanos en la iglesia, luego esposos, esposas, padres, hijos, y aquí tenemos esclavos y amos. Y esto es la última en enfocarse en diferentes grupos de personas. Y esta es una advertencia seria para los que ejercen autoridad terrenal. Hay varias autoridades terrenales, ya como hemos visto, los padres, también líderes de iglesia, hay gobernantes o jefes de trabajo en nuestro contexto. En el contexto en el cual fue escrito esta carta, eran los amos de esclavos, los que eran dueños de esclavos. Muchas veces las autoridades ejercen su autoridad de una forma como si no estuvieran responsables delante de nadie más. Y la verdad que vamos a enfocarnos esta mañana es que Yahweh Dios es la última autoridad, delante del cual todos tendremos que rendir cuentas. Tal como hemos visto cuando estuvimos hablando de esposos, ¿no? El esposo tiene mayor responsabilidad por su autoridad en la familia y va a tener que responder delante de Dios por los que están bajo su autoridad. También cada autoridad humana tiene esa responsabilidad. Vamos a leer Efesios capítulo 6, los primeros versículos del capítulo. Hasta versículo 9 vamos a leer, de 1 a 9 esta mañana. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servir de buena voluntad como el Señor y no los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hasta ahí en la lectura de la palabra. Esta mañana el enfoque son los versículos 8 y 9. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos. Dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. La verdad principal es, los que ejercen posiciones de autoridad tendrán que rendir cuentas delante del Señor, no solo por sí mismos, sino también por cómo ejercen su autoridad terrenal. Así que vamos a estar viendo los 3 puntos de esta mañana. Amos sirviendo al Señor, comenzando con eso. Después dejar las amenazas y terminando con Yahweh, el Señor de todos.
Este pasaje o este versículo, ¿no? Comienza con, versículo 9, digo, y vosotros amos, haced lo mismo con ellos. Y vosotros amos, haced lo mismo con ellos. Y el enfoque en unos minutos va a ser, ¿qué quiere decir hacer lo mismo? Porque eso es la parte clave en esa frase. Pero primero hay que entender que ya Pablo se dirige a los creyentes cuando dice, y vosotros amos. Ya Pablo está enfocado en ¿quién? En los que eran dueños de esclavos. Los que eran creyentes y dueños de los esclavos dentro de la congregación. Y es importante recordar varias cosas sobre la esclavitud. Pablo en este momento no está haciendo un comentario si la esclavitud estaba bien o estaba mal. Más bien estaba instruyendo a cada grupo para comportarse bajo el señorío de Cristo en su situación terrenal. Entonces no está haciendo un comentario respecto a ese estado de vida. Y de hecho en 1 Corintios, si se acuerdan, Pablo sí también animaba a los que eran esclavos, si podían conseguir su libertad, hacerlo. Así que, pero en ese momento no está haciendo un comentario de eso. Segundo, había varias razones por la esclavitud. Podría haber sido derrotado en una guerra o por consecuencia de transgredir una ley. Podría haber sido vendido como esclavos. Podría haber sido por necesidad de obreros. Así que necesitando obreros, los poderosos iban para agarrar personas para servir como esclavos. Y también otro era tener una necesidad personal. Uno podía venderse en esclavo para sobrevivir, porque no podía con los gastos de la vida, ni para él ni para su familia. Así que había varias razones por las cuales uno podría haber estado en ese estado de esclavitud. La esclavitud, recordamos, significa no tener libertad. Así que el amo tenía la autoridad para mandar y para controlar toda la vida de sus esclavos. Y obviamente en ese sentido ya Pablo se dirige a esos amos que tenían esa potestad sobre otras personas. Y en ese sentido Pablo dice, haced lo mismo con ellos, haced lo mismo con ellos. Así que, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice, haced lo mismo con ellos? Voy a leer versículos 5 en adelante y eso nos va a ayudar a entender lo que Pablo está diciendo, porque primero se dirige a los esclavos y segundo a los amos. Y dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos. Así que lo mismo se refiere a lo que vino antes. Y nosotros cuando estuvimos viendo lo de los esclavos, vimos varios principios que están en esos versículos. Dice en versículo 5, con temor y temblor, con temor y temblor. Así que cuando dice en versículo 9, hacer lo mismo, también quiere decir con temor y temblor. Y recordamos que esclavos tenían que tener ese temor y temblor primero delante de ¿quién? De Dios. De Dios. Ese temor y temblor era delante de Dios, no delante de su amo en primer lugar. Así que los amos eran llamados
a reconocer y tener el debido temor, el debido temblor delante de Dios, reconociendo que Él es el juez de todos. Y hoy en día, por ejemplo, en las autoridades en general, ¿hay temor y temblor delante de Dios? No, para nada. En las autoridades mundanos no hay eso. Y recordamos que Pablo en este pasaje está marcando la diferencia entre un amo creyente y un amo no creyente. Tenía que dirigirse con temor y temblor. Luego dice, con sinceridad, o en la otra traducción, sencillez. Y eso apunta a vivir una vida ¿cómo decir? Sin engaño, sin doblez, de una forma sincera, honesta, transparente. Así que, tal como los esclavos tenían que vivir de esa forma, cuando dice hacer lo mismo, está hablando a los amos diciendo lo mismo. Vivir con esa sencillez, esa sinceridad, honestidad. Luego, en esos versículos dice, de corazón. Y así que, en todo lo que estamos viendo, cuando uno va pensando en cómo trataban a sus esclavos, a muchos de ellos, los trataban como propiedad. No como seres humanos dignos de ser honrados o vistos como seres humanos. Y cuando dice de corazón, ¿no? También obviamente con la base de Dios, pero viendo la otra persona de cómo es. No para ser vistos, y eso también. Y el siguiente, como para agradar al hombre, no es mirando quién me está viendo. Si un amo, por ejemplo, trataba bien a su esclavo, como ser humano, ¿cómo podría haber sido visto por los demás? ¿No ve? Así que una autoridad que no ejerce su cargo, por decir, con poder para aplastar a los que están bajo su autoridad, está visto como débil muchas veces, ¿no ve? Impotente en la cultura. Y así que Pablo está diciendo, no estés mirando quién los está viendo, solo mirar a Dios. Finalmente dice en esos versículos de los siervos, de buena voluntad. Entonces el trato para con los esclavos tenía que también ser de buena voluntad. Y eso significa hacerlo con entusiasmo y con ganas en vez de mala gana. Tratándolos otra vez como esos seres humanos a la imagen de Dios. Así, en resumidas cuentas, hacer lo mismo quiere decir servir al corazón o servir al Señor de corazón. El comentarista Hendrickson dice lo siguiente: la cooperación es una calle de doble sentido. Debe ser mostrado por ambos grupos, amos y esclavos. Así que Pablo está realmente diciendo a los amos, promoved el bienestar de vuestros esclavos, del mismo modo que esperáis que ellos promuevan vuestros. Mostrar el mismo interés en ellos y sus asuntos como esperáis que ellos lo muestren en vosotros y los asuntos vuestros. Otra vez voy a leer eso y debemos pensarlo en el sentido de un amo de esclavo y hoy en día en cuanto al jefe, aunque no es exactamente lo mismo. La cooperación es una calle de doble sentido. Debe ser mostrado por ambos grupos, amos y esclavos. Así que Pablo está realmente diciendo a los amos, promover el bienestar
¿De quién? ¿De sí mismo? No. De vuestros esclavos. Del mismo modo que esperáis que ellos promueven vuestros. Mostrar el mismo interés en ellos y sus asuntos como esperáis que ellos lo muestren en vosotros y los asuntos vuestros. Realmente era algo contra cultura de tratar a sus esclavos de esa forma. Así que debemos entender que Pablo, muchas veces pasamos muy ligeramente sobre estas instrucciones que Pablo da en varias de sus cartas, pero si nos fijamos en la situación cultural en la cual se encontraba, realmente son instrucciones muy difíciles en muchos casos de cumplir. Continuamos con dejar las amenazas, y eso es la instrucción específica para los amos. Y no, eso quiere decir las autoridades deben dejar de abusar de los que están bajo su autoridad para ejercer su autoridad en el temor del Señor. Volviendo a leer versículo 9. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Y la palabra clave en este momento es amenaza. Dejar las amenazas. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es dar a conocer consecuencias por hacer o no hacer algo. Sencillamente. Esta advertencia, ¿no? Amenaza, muchas veces en forma de advertencia, de consecuencias, puede ser legítima o ilegítima. Puede ser dada por una autoridad o solo otra persona. Por ejemplo, unos ejemplos de amenazas. Un niño puede amenazar con hacer berrinche en el supermercado si su mamá no le compra lo que quiere. ¿Es cierto? Está amenazando. Obviamente es una amenaza injusta, incorrecta, no de una persona en autoridad. Por otro lado, un padre puede amenazar a su hijo con disciplina si hace berrinche. ¿No ve? Y eso es una amenaza correcta, justa. Una autoridad, ¿no? Las autoridades, en ese caso el padre es la autoridad legítima y puede ser amenazas legítimas. Una autoridad también, como padre, puede ser amenazas, aunque sea la autoridad, legítimas o ilegítimas. En la situación de amos y esclavos, realmente los amos son autoridad, por decir, legítima. Pero aquí dice, dejar las amenazas. Así que podemos ver que hay amenazas correctas y amenazas pecaminosas, ¿no? En Canadá, por ejemplo, hay amenazas respecto a los que quieren reunirse con familiares. Si no están vacunadas, en varias partes no pueden reunirse con otras personas. Esas son amenazas y con consecuencias. Son amenazas incorrectas, injustas, de una autoridad, legítima. Y muchas veces hay vamos a dar otros ejemplos en un momento. Pero hay amenazas, ¿no? Que son correctas y pecaminosas. Y en el contexto de lo que estamos viendo la palabra amenaza tiene un sentido correcto o positivo o negativo. Negativo, ¿no ven? Cuando dice dejar las amenazas, está hablando de amenazas pecaminosas, no correctas. Dios hace amenazas también, ¿sabemos? Y dice, por ejemplo, no temas al que puede matar al cuerpo, pero no puede hacer nada más. Más bien, debes temer
al que puede matar el cuerpo y después arrojarte al infierno. Esa es una amenaza legítima, correcta. Pero en el contexto de amos y esclavos estamos viendo unas amenazas pecaminosas. El comentarista Carro dice lo siguiente: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, o sea que el amo ha de brindar al obrero la misma consideración que él demanda. El principio de la sumisión mutua se aplica también en el área de las relaciones entre patrón y obrero. El comportamiento del patrón cristiano debe estar al nivel de aquel del obrero cristiano. Pablo señala que los amos deben abstenerse de amenazar a sus obreros. Las amenazas injustas, los abusos físicos y el desprecio que imperaba en esa época rebajaban a los esclavos a un nivel subhumano. Esta situación social impuso un conflicto sobre el amo cristiano. Por un lado, la ley y la práctica común permitió un trato brusco e inhumano a los siervos, esclavos, de parte de sus amos. Por otro lado, los principios cristianos dictaron un trato humano y digno hacia los obreros, como a iguales. La justificación del argumento de Pablo es que ambos, el amo y el obrero, tienen el mismo Señor y amo celestial, a Jesucristo. Además, delante de él, el alma del siervo es tan preciosa como la del amo. Como con Dios no hay favoritismo, ni inferiores. Así que el asunto es las amenazas injustas, los abusos físicos y el desprecio que imperaba, que sucedía en ese tiempo, rebajaban a los esclavos a un nivel subhumano. Ellos los trataban, la ley y la práctica los permitió un trato brusco e inhumano. Así que eso es lo que Pablo estaba combatiendo. ¿Cómo es, volviendo a nuestro contexto, cómo es el ejemplo de las autoridades no creyentes aquí, en nuestro contexto? Las autoridades amenazan, ¿para cuál razón? Normalmente, no siempre, muchas veces para hacerse sentir superior, que tiene potestad. Por ejemplo, si uno va para hacer un trámite, ¿qué pasa? Hay la lista de todos los requisitos. Llega a presentar tus papeles y dice, falta algo, o falta un pago adicional. O él mira y te dice, hay algo mal en este documento, cuando todo está en orden. ¿Cuál es el propósito de eso? Es para decirte, bueno, yo tengo potestad para darte o para no darte. Tú estás bajo mi potestad. Es para hacerte entender que Él tiene autoridad para hacer lo que tú le estás pidiendo legítimamente que lo haga. Y hasta, bueno, por ejemplo, hemos escuchado, y yo sé que es verdad, que muchas veces en el pasado ya ha cambiado esta parte, pero aún para sacar carnet, casi imposible hacerlo sin darle un pago adicional, un coima, ¿no ve? Y así que, ¿eso es correcto? No. Esa es una manera de amenazar injustamente a los que están bajo la autoridad de otro. Y obviamente en la iglesia también hay muchos ejemplos de eso y vamos a estar hablando de eso en unos minutos. Pero eso es como actúa el mundo.
Desde que entró el pecado en el mundo, el ser humano ha intentado subyugar a otros injustamente usando amenazas injustas. En el libro de los Hechos, por ejemplo, también tenemos ejemplos de eso. Hechos capítulo 4, si quieren pasar ahí, vamos a ver varios versículos a partir del versículo 18. Hechos capítulo 4, primero 18. Cuando los llamaron, los apóstoles estaban proclamando a Jesucristo. Cuando los llamaron y los líderes judíos no estaban contentos con eso, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Entonces recibieron una orden de la autoridad. Y ellos, los apóstoles, versículo 21, y ellos después de amenazar, las autoridades, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Es que un cojo había sido sanado. Entonces, después de amenazarlos, ¿cómo estaban amenazándolos? Diciendo, no vas a hablar en ese nombre otra vez. Versículo 29. Los apóstoles, y ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Así que ahí ellos entendieron que sí, estaban siendo amenazados injustamente. Y eso es cómo se mueve el mundo. Pasamos al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 3, versículo 13. Isaías capítulo 3. En este pasaje se ve la opresión que ejercen varias autoridades. Isaías 3, 13 a 15, Yahweh se levanta para contender, está en pie para juzgar a los pueblos. Yahweh entra en juicio con los ancianos de su pueblo y con sus príncipes, pues vosotros habéis devorado la viña, el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis al aplastar a mi pueblo y al moler la cara de los pobres? Declara el Señor Yahweh de los ejércitos. Ellos habían devorado, despojado y aplastado al pueblo. ¿Y cómo lo hacían? Amenazando y tomando lo que no les pertenecía. Esa es la forma que lo hacen. Hemos escuchado el dicho, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es cierto, eso es lo que estamos viendo en el mundo hoy día. La forma normal, y eso es lo que quiero que entendamos, la forma normal que usan estas personas para abusar de su poder es de amenazar. Hacen amenazas injustas, incorrectas, para subyugar a los que están bajo su poder. Tanto en los pueblos paganos como en el pueblo de Israel se veía esa corrupción. Y tristemente, esta corrupción también se infiltró en el pueblo de Dios. Había profetas falsos, jueces injustos, fariseos y muchas autoridades que supuestamente representaban a Dios y usaban amenazas de castigo divino o hasta usar amenazas de castigo divino para llevar adelante sus propios planes egoístas. Isaías, si ustedes están en Isaías 3, pasan a Isaías 10, Isaías capítulo 10. Los primeros versículos, Isaías 10,
versículo 1, hay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huiréis por auxilio y dónde dejaréis vuestra riqueza? Así que primero describe lo que están haciendo esas autoridades y luego dice, ¿y quién les va a ayudar a ustedes cuando viene el día de juicio? Los que oprimen a otros y abusan de su poder realmente son una abominación al Señor y tendrán su justo castigo. Y eso incluye personas de cada institución humana, sea la familia, sea el gobierno, o sea como en este contexto más, en el ambiente del trabajo. Y especialmente en la iglesia, los que abusan de su poder para aprovechar de otras personas. Dios mismo se encarga de castigar a esas personas. Y solo una parte respecto a amenazas injustas. ¿Cómo reaccionó Jesucristo frente a amenazas injustas? Bueno, había varios momentos en que pasó, pero uno clave fue delante de Pilato. Y eso también nos puede servir, como hemos visto también de los apóstoles, en Juan capítulo 19, versículo 9. Juan 19, versículo 9. Y eso es solo una manera que sí debemos meditar de cómo debemos reaccionar. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. ¿A quién? A Pilato. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte? ¿Que tengo autoridad para crucificarte? Jesús, entonces, ¿qué está haciendo Pilato en ese momento? Amenazándole. ¿No sabes? Yo tengo autoridad sobre ti. Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. No tienes autoridad sobre mí en ese sentido. Lo que tú estás haciendo es injusto. Dios tiene la autoridad. Y nosotros también, aún sufriendo injustamente como Cristo, podemos reconocer que, decir que Dios es el que realmente tiene autoridad y está en sus manos, aún nuestras propias vidas. Tanto en este ejemplo, como dije, como en el ejemplo de los apóstoles, cuando fueron amenazadas injustamente, lo que debemos hacer es entregar la situación al Señor y buscar hacer lo que le agrada a Él. Volviendo al contexto de Efesios 6, debemos entender que en el pasaje el enfoque es amos creyentes. Y hemos visto un poco de y cómo las autoridades no creyentes abusan de su poder. Pero el enfoque aquí es de amos creyentes y que no deben actuar como los amos no creyentes. Pablo está marcando la diferencia entre actitudes, palabras y acciones de los cristianos en contraposición con lo que ellos mismos hacían antes de ser creyentes. Así que la amonestación está dirigida a los amos que se habían convertido a Cristo y participaban en su cuerpo. Gálatas capítulo 3, 26 a 28. Gálatas 3, 26 a 28. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido.
No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y obviamente en lo que estamos viendo hoy, lo que nos interesa es cuando Pablo dice, no hay esclavo ni libre. Pablo los estaba poniendo en el mismo nivel. Y obviamente en esta situación cultural muy contra cultura. La aplicación principal en estos versículos de Efesios realmente es a esos amos y esclavos en su situación. Pero para nosotros, ¿qué sería la aplicación? Sería el ambiente laboral. Tal como Pablo instruyó a esos amos a dejar las amenazas, así que los jefes en el trabajo no deben abusar de su poder, de su posesión. Otra vez, en el contexto normal del trabajo, ¿hay abuso de ese poder en el contexto laboral? Mucho. También usando muchas amenazas injustas. Un creyente, un cristiano que es jefe en un contexto laboral debe ser diferente. Debe dejar esas amenazas injustas. Así que si para por ejemplo, los que son jefes en nuestra congregación, ¿no? en su trabajo, eso es la amonestación principal. Que debe haber una marcada diferencia entre ustedes, nosotros, los que tenemos autoridad y otros. A la vez, debemos entender que podemos aplicar esta enseñanza a toda posición de autoridad. Toda posesión de autoridad que ejerce un creyente. En el mismo contexto hemos visto la autoridad que ejerce el esposo sobre su esposa. También hemos visto la autoridad que tienen los padres sobre sus hijos. En todo, la exhortación es muy clara, que debemos tomar en cuenta que nosotros también estamos bajo la autoridad de Dios. Y Dios nos dice que debemos hacerlo dejando las amenazas. Y la última aplicación en este punto que quiero hacer es respecto a las autoridades en la iglesia. La iglesia de Dios. En estos capítulos de Efesios enseñan mucho sobre el trato entre los creyentes, partiendo del capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y aquí está hablando a toda la iglesia. Con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y continúa, pero ahí dice, con humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Eso es solo para con los feligreses, los miembros, o incluye también los líderes. Es para todos. Más adelante va a hablar de que Dios ha dado pastores, evangelistas, maestros y otros, ¿no? Que también están en la iglesia. Si pasamos a 1 de Pedro 5, 1 de Pedro habla específicamente de este asunto. 1 de Pedro 5, versículo 1. Dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros,
velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Qué dice ahí? Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Y aun cuando estuvimos hablando, ¿no?, con Jaime de algunas razones por las cuales jóvenes entran el instituto, el seminario bíblico. ¿Por qué entran? Es para tener posesión de autoridad. Obviamente no todos, pero sí algunos. Y el pasaje aquí dice, no es correcto de enseñorearse sobre los que están bajo su autoridad. Los que son creyentes, y especialmente los que son líderes dentro de la iglesia, la comunidad cristiana, son mucho más responsables delante de Dios. Vamos a tener que rendir cuentas, no solo por nosotros mismos, sino también por los que están bajo nuestra autoridad. Escuchamos una y otra vez de líderes que abusan de su poder e influencia en la iglesia. Y este abuso obviamente puede ser de varias maneras, de sacar ventaja, algo económico, algo sexual. Y hay muchos que abusan de su poder. También incluye en eso las amenazas. Porque eso forma una parte integral de abusar del poder. Los fariseos en la Biblia sacaban provecho hasta las viudas para despojarles de sus últimos centavos. Los hijos de Elí menospreciaban los sacrificios del Señor, tomando para sí lo mejor y también acostándose con las mujeres ahí. Por igual, eso pasa hoy en día en la iglesia cristiana. Y eso es especialmente una abominación al Señor. La exhortación en este versículo es que las autoridades que son creyentes deben dejar esas amenazas para hacer lo mismo con sus esclavos, reconociendo que Yahweh Dios es también Dios de ellos. En la carta a Filemón tenemos el ejemplo de eso. Filemón era un amo, Onésimo era un esclavo. Y en Filemón voy a leer algunos versículos. Pablo le está escribiéndole, rogando por el esclavo Onésimo. Versículo 10 de Filemón dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Y luego dice, versículo 14, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que la amonestación, y si uno va investigando, lo cual no he investigado de este asunto, yo creo que lo que Pablo estaba pidiendo era muy fuerte. No lo recibes como esclavo, sino como hermano. Perdónalo. ¿Qué es el trato en la cultura que debería, por decir, haber recibido?
mucho castigo. Pero Pablo le dice después, versículo 18, si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y luego continúa. Así que ahí, un ejemplo de lo que Pablo está hablando en Efesios capítulo 6. Continuamos con el último punto. Yahweh el Señor de todos. Toda autoridad, especialmente las autoridades cristianas, necesitan conducirse entendiendo que Yahweh es la última autoridad y juez sobre toda persona. Voy a leer versículos 8 y 9 nuevamente. Sabiendo que cualquier cosa, en Efesios 6, 8 y 9, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos. Y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y estos versículos realmente anulan todo pensamiento de favoritismo que uno podría tener o podría pensar tener por su posición de autoridad humana. Hay 4 frases aquí que indican que realmente no hay diferencia delante de Dios. Primero, versículo 8, dice que cada uno haga. Cada uno, ¿a quién se refiere específicamente? Comenzando en este contexto, amos y esclavos. Y obviamente es más amplio, pero está específicamente diciendo, no importa si uno es amo o esclavo, posición elevada o baja, Dios recompensa correctamente, justamente. Luego, dice la última frase en versículo 8, sea siervo o sea libre. Entonces, específicamente, Pablo dice, eso es lo que a eso me refiero. La clase social no le impresiona a Dios. Él no se deja llevar por la importancia terrenal de una persona. Y hay muchas personas hoy en día que realmente piensan que tienen autoridad, pueden hacer lo que les dé la gana, sin ninguna, consecuencia. No es así. Tercero, versículo 9. Sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos. Ellos, el Señor de ellos se refiere a los esclavos. De vosotros se refiere a los amos. Otra vez, Pablo está borrando cualquier distinción humana. Y al final dice, para Él, es decir, para Dios, no hay acepción de personas. Y cierra el argumento, no deja ningún lugar de la duda, que Dios no está mirando las apariencias, no está mirando la posición, no puede ser sobornado o llevado por lo que es un ser humano. En los tiempos de la Biblia, los judíos pensaban que tenían ventaja por ser el pueblo de Dios, por haber sido escogidos, por haber tenido la ley. Y en Romanos 2, no vamos a leer eso, pero ahí también dice, con Dios no hay acepción de personas. No hay excepción de personas. Y luego dice en versículo 6, Efesios 6, 9, quiero preguntar, ¿quién es este Señor de todos? Cuando dice, Él es Señor de todos. Y otra vez voy a citar al comentarista Carro que dice, la justificación del argumento de Pablo es que ambos, el amo y el obrero, tienen el mismo Señor
y amo celestial. ¿Quién es? Jesucristo. Además, delante de él, el alma del siervo es tan precioso como la del amo. Con Dios no hay favoritismos, ni inferiores. Los dos son el producto espiritual del mismo evangelio, salvados por la misma sangre. La misma gracia basta para salvar al siervo como al amo. Así que Pablo está diciendo, ustedes son uno en Cristo. ¿Y quién es ese Señor? Es el Señor Jesucristo. Es interesante en este pasaje, por ejemplo, a veces uno puede confundirse si está refiriendo a Dios Padre o Dios Hijo. Normalmente en el Nuevo Testamento, cuando usa el título Señor, se refiere al Hijo. Y yo creo que aquí también se está haciendo referencia al Hijo. En este pasaje habla de Cristo, usa el título de Cristo, hace referencia a Dios. Y eso también está refiriendo al Padre. Pero aquí, cuando dice, el mismo Señor, el Señor de ellos y de ustedes, está haciendo referencia a Jesucristo. En Juan 5, solo pueden anotar de 22 a 30, habla de que el Padre ha entregado, ha confiado todo juicio al Hijo. Pero Él juzga conforme a la voluntad del Padre. Entonces, aun si entendemos que el título en este pasaje se refiere al Jesucristo como el Señor, no es que está haciendo algo diferente que haría el Padre. Están en 100% de comunión. Y Él está en los cielos. ¿Qué dice Pablo? El mismo Señor de ellos y de vosotros está en los cielos. ¿Dónde subió Jesucristo después de su resurrección? Subió a los cielos. Y es donde, cuando Esteban estaba siendo matado, vio al Hijo, ¿no?, de Dios ahí. Y así que por eso dijo, Él está en los cielos y Él sabe todo lo que está pasando. Para ir resumiendo este último punto, debemos entender que en el mundo de pecado estamos rodeados de personas que piensan que son autónomas. En la Biblia tenemos los ejemplos de Faraón, Nabucodonosor, muchos otros quienes pensaban ser señores sin tener que rendir cuentas a Dios. Hoy día tenemos, por ejemplo, los líderes de China, Corea del Norte, personas como Bill Gates y otros, que realmente piensan que la humanidad está a su disposición para hacer lo que les dé la gana. No es así. Dice en Apocalipsis 6, 15, 17, Apocalipsis 6, 15, 17, y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Cada persona va a entender un día que Jesucristo es Señor. Lo triste es que aún dentro de la iglesia de Dios, otra vez volviendo a Efesios 6, la amonestación es para amos creyentes. ¿Quién debe reconocer realmente que Jesucristo es Señor de todos? Somos nosotros, los creyentes. Las personas dentro de la iglesia, los líderes de la iglesia, nosotros debemos reconocer, debemos portarnos entendiendo que Jesucristo es Señor.
nosotros necesitamos ejercer la autoridad donde sea que tengamos autoridad, sea en la iglesia, sea que los creyentes en su trabajo, los padres de familia, cualquier área de autoridad, cuando dice ahí, haced lo mismo, es decir, de corazón, con temor y temblor, reconociendo que Jesucristo es Señor. Y nosotros como creyentes debemos vivir de esa forma. Filipenses 2, 9 a 11, un pasaje muy conocido, después de hablar de la humillación de Cristo, cuando se humilló y vino como ser humano. Filipenses 2, 9 a 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que nosotros, los que somos creyentes, ya entendemos que Jesucristo es Señor. Para nosotros, en el contexto de Efesios, es vivir conforme a esa realidad. No abusar del poder, más bien entender que nosotros también estamos bajo autoridad. Si uno esta mañana no es creyente, por definición no ha reconocido que Cristo es Señor. Si uno no es creyente, si uno no es cristiano esta mañana aquí escuchando, por definición no ha reconocido, no se ha sometido a Cristo como Señor. Y va a venir el día en que tendrás que rendir cuentas delante de Él. Y los que rehúsen reconocerle como Señor, ¿qué es lo que les espera? Juicio y castigo eterno. Y la única forma de escapar de ese juicio, la condenación justa, es por someterse a su señorío en el arrepentimiento. No importa quién es. Recordamos que el pasaje dijo, con Él no hay acepción de personas. ¿Quién necesita este mensaje? ¿Solo los de baja clase? No. También las autoridades, los que tienen poder. Todo necesita escuchar. Pablo tenía, muchas veces Pablo estaba delante de reyes, gobernantes. ¿Qué les declaraba? Juicio, arrepentimiento y que deben volver de sí mismos a Dios. También delante de ellos. Y es igual, si hay alguien aquí dentro de la iglesia, la única forma de escapar a ese juicio es en arrepentimiento, volviendo de sí mismo a Dios. Confiar solamente en Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Y con eso ya, por definición, un creyente se ha sometido al señorío de Cristo. No es que siempre se porta bajo el señorío de Cristo, pero por definición ya se ha rendido a Cristo como Señor. Eso es la definición de un creyente, de un cristiano. Jesucristo ha tomado nuestro juicio y ya nos corresponde vivir bajo su señorío. Como Pablo está amonestando a esos amos a vivir bajo el señorío de Cristo, nosotros también tenemos que vivir bajo el señorío de Cristo. Dios no hace acepción de personas. Y vamos a terminar esta mañana leyendo dos pasajes. Salmo 110 y luego vamos a volver a leer Filipenses 2, 9. Adelante, Salmo 110
los primeros 3 versículos. Dice Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Filipenses 2, 9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Y, Señor, ayúdanos realmente primero a recibir el ánimo y el confort que necesitamos en estos días de mucha rebelión humana, de entender que tú eres Señor de todos y cada ser humano es responsable delante de ti. No hay acepción de personas para contigo. No importa la posición, el dinero, la influencia que uno tiene aquí en la tierra, para contigo no hay acepción de personas. Y ayúdanos, Señor, a entender eso y ser animados en que este mundo sigue bajo tu señorío. A la vez, ayúdanos a entender la exhortación que estamos viendo, aunque es para amos, para con sus esclavos. Ayúdanos a entender la aplicación de toda autoridad, Señor, que toda autoridad es bajo tu señorío. Así que sea cual sea la posición de autoridad que ejercemos, nosotros también tendremos que rendir cuentas delante de ti. Debemos entender que el Señor de nosotros y el Señor de los que están bajo nuestra autoridad, eres tú. Y ayúdanos, Señor, a vivir de corazón, con humildad, mansedumbre, buscando el bienestar de los que están bajo nuestra autoridad. Gracias, Señor, realmente es un privilegio formar parte de tu pueblo, entender que nuestra esperanza está en ti y que nuestro futuro es segura y tenemos una herencia segura en el cielo, reservada para nosotros. Gracias, Señor, por eso, que tú nos ayudes a meditar estas verdades, tanto el ánimo como la amonestación, y que vivamos conforme a tus principios esta semana. En tu nombre, amén.